este caso nosotros tenemos esta situación, ya como hablábamos que era un decimal periódico, ¿lo cierto? Que esos dos números se iban a repetir. Y aquí el proceso es bastante simple, también aparece en el libro de clases si lo quieren echar un ojito en el texto del estudiante, que parece que también va en las páginas que ustedes van a tener que leer y desarrollar. No son dos páginas, pero no toda la página se desarrolla, sino que hay que leer, comprender, ¿ya? Y en este caso estamos haciendo ese ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos 1,32 centésimos, ¿lo cierto? Ya, pero este es un decimal periódico. Para poder transformar este decimal a fracción, tenemos que hacer este procedimiento. Con este tipo de decimales, cuando sean periódicos, ojo con eso, ¿ya? Si no son periódicos, tenemos que resolver este proceso. Cuando son periódicos, ambos dígitos después de la coma, realizamos este otro procedimiento. En este caso, colocamos como numerador el 132, pero como es periódico, ya vamos a realizar una sustracción con aquel número que no era periódico, es decir, con el número que estaba antes de la coma, es decir, 132 menos 1. Si aquí hubiera sido un 5, un 4, un 2, en vez del 1, también hubiera sido por menos 4, por menos 5, eso para que quede clarísimo. No siempre va a ser por menos 1, va a depender de ese número ya y de cuánto valga. En este caso, 132 menos 1 me da 131, ¿no es cierto? Ahí queda como numerador. Y en el caso del denominador, nosotros tenemos que en el denominador, como es periódico, no vamos a agregar ceros, vamos a agregar nueves, ¿ya? Y esto nos indica, dependiendo de cuántos decimales tenemos después de la coma. Tenemos dos que son periódicos, por lo tanto, en vez de agregar dos ceros, vamos a agregar dos nueves, ¿ya? Y tendríamos 99. 131, 99 avos. En este caso, esa sería la fracción. Si nosotros damos cuenta, no se puede simplificar porque el 131 y el 99 no tienen ninguna regla en común, según la regla de divisibilidad, que me indique que pueden ser divisibles por un mismo número. Por lo tanto, significa que ya es una fracción irreductible. Por lo tanto, ese es el valor o el resultado. Ahí ya estaría ya transformado de decimal a fracción. Y en el último caso que vamos a ver ahora, tenemos 0,72, pero el 2 es un decimal periódico, ¿no es cierto? El 2 es periódico. En cambio el 7 no. Significa que el 7 no se va a volver a repetir y el 2 sí. ¿Qué pasa con esto? Realizamos el mismo proceso muy parecido al anterior, pero en este caso tenemos 0,72 centésimos, ¿no es cierto? Es decir, que el número que está ante la coma no tiene ningún valor, solamente es el 0. Vamos a colocar como numerador, perdón, el 72, pero vamos a restarle aquel número que no es periódico, es decir, aquel número el cual no se iba a repetir, ya que es en este caso es el 7. 72 menos 7 me da 65 y tendríamos que agregar 9 en este caso, pero a diferencia del ejercicio anterior, ¿no es cierto? No podríamos agregar dos 9, sino que tendríamos que agregar 1. Como este único 9 no nos satisface o no nos completa bien el ejercicio, también agregamos un 0, ¿ya? Solamente en este tipo de ejercicios. Ahora, nos queda 65 90 avos, pero en este caso sí se puede simplificar porque recordemos que una de las reglas, en este caso de la tabla del 5 o el número 5 de divisibilidad, nos decía que todo número es divisible por 5 si termina en 5 o en 0. 65 dividido en 5 nos da 13 y 90 dividido en 5 nos da 18. Aquí ya tenemos un número que es irreductible, una fracción irreductible, y que sería la fracción equivalente a 0,72 centésimos, ¿lo cierto? Es decir, de decimal a fracción, debido a que el 13 es un número primo, ¿lo cierto? En cambio el 18 no, es un número que tiende a ser compuesto, que se puede dividir por más de un número, ¿lo cierto? Por más de dos números, y esto ya nos indica que no existe un número o que pueda dividir ambos dígitos a la vez. Ahí ya tendríamos ya este proceso transformado de decimal a fracción. Bueno, jóvenes, aquí estamos ya con la multiplicación de fracciones con números enteros. Lo que estábamos viendo, recordemos que era una retroalimentación, que les voy a dar unas páginas para que de manera voluntaria lo puedan realizar y retroalimentar también un poco más, practicar sobre lo que yo le estaba recordando en torno a ese tema. Pero en este caso ya estamos en el punto donde tendríamos que trabajar el día de hoy, que tiene que ver con la multiplicación de fracciones con números enteros. Vamos a hacer algunos ejercicios simples, ya en los cuales nosotros tenemos que enfocarnos directamente. Aquí usted dice, recordemos que cuando usted multiplica en fracciones, ya siempre la multiplicación va a ser de manera horizontal. Pero la característica acá que tenemos un número que es negativo. El 5 es negativo.
Aquí también tenemos que poner en práctica lo que aprendimos en torno a estos números enteros, ya, porque tenemos que recordar que al multiplicar 2 por 5, como este es positivo y este negativo, sino diferentes, el resultado siempre va a ser negativo en la multiplicación o en la división. Ya, recordemos que la multiplicación y división comparten las mismas reglas de números enteros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El proceso es el mismo. Vamos a multiplicar de manera horizontal, pero vamos a ir respetando las reglas de los números enteros según vaya dependiendo del caso. En este caso, la 2 por 5, 10, pero como eran signos diferentes, el resultado queda negativo, 10 negativo, 4 por 6, 24, signos iguales, el resultado es positivo, y tenemos que ver que eso se puede simplificar. En este caso se puede simplificar o dividir por 2, ¿lo cierto? Tanto numerador como denominador tenían que ser simplificados por el mismo dígito. Y la regla del 2 nos dice que todo número puede ser divisible por 2 si termina en número par o en 0. ¿Ya? Por lo tanto, aquí lo dividimos por 2. 2 por 5, 10. 24 dividido por 2 nos da 12. Y tendríamos 5 doceavos. 5 sería el número negativo, ¿lo cierto? Así que nosotros tendríamos como el 5 como un número negativo. En algunos casos también representado por un paréntesis, pero en este caso yo preferí no hacerlo. Ya, si ustedes quieren poner el paréntesis a esto, al 5 doceavos, ya ustedes lo pueden hacer. Aquí ya tenemos el proceso de la multiplicación de fracciones con números enteros. Es aplicar la multiplicación de fracción, pero a su vez involucrando también las reglas de las propiedades de los números enteros. ¿Ya? Lo mismo sucede en la división, que ahora vamos a ver un caso sobre él. Aquí ya tenemos ya la división de fracciones jóvenes con lo que sería con número entero. Ya recordemos que cuando aplicamos una división de fracciones no se aplica específicamente la división, sino que se hace una multiplicación cruzada. A diferencia de la multiplicación de fracciones que lo hacíamos horizontal, aquí en la división no aplicamos la división, pero sí realizamos una multiplicación cruzada. Decimos 3 por 7, 21, ¿no es cierto? 5 por 2, 10. Pero resulta que aquí tenemos también la aparición de números enteros, es decir, con signo. Tenemos dos signos negativos, el 5 y el 2, el denominador de la primera fracción y el numerador de la segunda fracción respectivamente, y se multiplican entre sí. 5 negativo por 2 negativo sería 10, pero como son símbolos iguales, esto queda como positivo, 10 positivo. ¿Ya? Aquí aplicamos ya lo que sería esta aplicación de números enteros dentro del conjunto de números racionales, específicamente la división de fracciones. ¿Ya? Esto es lo que tenemos que hacer en este tipo de situaciones. Ahora vamos a ir a ver principalmente un ejemplo de cada uno en tanto la multiplicación y división de números decimales. ¿Ya? Así que pongan mucha atención. Bueno, jóvenes, aquí en este caso partimos con la división de números decimales, a partir también utilizando números enteros,